Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Buenas tardes, me presento, yo soy Ana y trabajo en Imagine y hoy os voy a hablar de nuestro podcast, el podcast de final de mes. Y antes de empezar un poco para explicar en qué consiste y cómo lo hemos trabajado, quería poner un poco en contexto de quién hay detrás, ¿no? Porque al final esto es un podcast de marca, detrás hay una marca, hay un banco. Imagine es el neobanco líder entre los jóvenes, es una iniciativa del grupo CaixaBank. Y nosotros, pues, lógicamente, tenemos una aplicación que va dirigida a gente joven, generación Z y millennial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta generación? Que tienen un gran problema, como tenemos casi todos, ¿no? Y es que ni en el cole ni en casa nos han hablado nunca de dinero. El dinero es un tema bastante tabú. Y no sé si sabéis que en los últimos informes PISA, la generación Z y millennial salimos con una nota bajísima respecto a otros países en cuanto a educación financiera. Entonces, esto creemos que, siendo un banco, siendo una marca, era un punto importantísimo junto con el mundo del podcast para iniciarnos como marca en un formato de este tipo que además nos encanta, ¿no? Y que nuestro público objetivo estaba allí. Entonces, como marca, teníamos dos opciones, ¿no? ¿Cómo entra una marca y un banco, ¿no? En el mundo del podcasting? Pues hay muchas maneras. Bueno, dos principalmente, que son igual de lícitas y en función del objetivo que tú tengas, pues una te funcionará mejor que otra. Una es patrocinar un podcast como marca, hacer product placement, así nos lo han ofrecido y hemos declinado esta propuesta porque nosotros la otra opción que a nosotros nos encaja y nos gustaba mucho más era ser protagonistas de nuestra historia, tener nuestro propio podcast, y esto te permite al final contar lo que tú quieres, como tú quieres, ¿no? Y ser, pues eso, protagonista de tu historia. Entonces, el podcast de final de mes, como el nombre indica, nos daba mucho juego para hablar, pues eso, de las movidas financieras que tenemos o tiene que hacer la gente seguramente para llegar al final de mes, unos más y otros menos. Hablar con nuestros invitados. El formato del podcast es muy sencillo. Este es Miguel Núñez, que es el presentador, no sé si lo conocéis. Él es presentador también, es cantante, estuvo en Eurovisión y bueno, tiene mucho carisma, ¿vale? Él es el presentador de todos los episodios y luego tenemos a invitados bastante notorios y bastante conocidos, luego lo veréis, de diferentes territorios. Han pasado pues futbolistas, cantantes, influencers, de todo, ¿vale? Entonces yo quería explicar un poco cómo lo creamos, ¿no? Desde el principio. Al final para nosotros había como tres cosas importantes. Una, la principal, es el contenido, ¿no? El guión. Para eso cogimos que no sé si lo conocéis, a Adri Romeo, que es un guionista. Él es el guionista de nuestro podcast y para nosotros era súper importante tener una estructura pues, que funcione para todos los invitados, pero que sea flexible para que puedas, ¿no? Pues eso, adaptarla en función de cada invitado. Luego el presentador, ya sabéis que a veces pues, pasan del guión, pero eso nos ayudó mucho a tener un marco. Para nosotros también era muy importante el invitado. ¿Por qué? Porque el objetivo de este podcast era notoriedad y la notoriedad al final se consigue pues con alcance, con visualizaciones. Luego os compartiré algunos datos y algunas métricas para que sepáis qué es lo que para nosotros es importante a nivel de medición. ¿Y qué más me dejaba? Y también, pues eso, como os decía, ¿no? El presentador y la conversación que sea pues, en tono de humor. Al final hablamos de dinero, pero no es un podcast de finanzas para aprender sobre temas concretos. Es una conversación entre amigos porque creemos que se aprende más de finanzas, más que con un Excel, se aprende pues, con una conversación honesta y compartiendo, ¿no? Sabemos que el dinero es muy tabú, a veces no sabemos ni casi lo que cobra nuestra pareja, que esto sí deberíamos saberlo, o nuestros amigos, si ahorran, cómo ahorran, si lo hacen, si invierten, cómo. Entonces creemos que esto es súper importante porque al final a veces nos creemos que no sabemos nada de dinero y es que casi nadie sabe nada de dinero, incluso algunos invitados que tienen mucho dinero ni ellos saben cómo gestionarlo, ¿no? Entonces eso también hemos recibido mucho feedback de oyentes diciendo, pues me he sentido muy identificada con esto porque Marc Márquez pues tampoco tiene ni idea de cómo gestionar su dinero y tiene muchísimo. Seguramente es más problemático él, ¿no? que yo, pero al final nos ha acercado mucho a la audiencia pues hablar un poco como ellos, ¿no? La estructura del contenido, nuestro podcast dura 1 hora y sabéis que la retención en los podcasts pues, es importante, ¿no? Que te escuchen, pero que
que escuchen lo máximo posible, que esto es un temazo, y más cuando dura 1 hora. Tenemos varias secciones que nos ayudan pues, a romper ese hielo de la entrevista y a captar un poco la atención si el usuario ya se ha quedado como escuchándote y haciendo otras cosas para captar la atención. La principal son diferentes secciones que se hacen durante la entrevista. Sí que se empieza pues, con lo típico, presentando al invitado, y luego tenemos alguna sección que funciona muy guay, que es, por ejemplo, esta que salimos a la calle a preguntar pues, a la gente movidas financieras, o que nos cuente la persona que le debe un Bizum, o que nos enseñe los últimos 3 movimientos de su cuenta, por ejemplo. Y esto nos ayuda pues, a salir a la calle y hacerlo un poco más humano, y luego traerlo al episodio para que el invitado pues, pueda interactuar también con esas personas y explique su experiencia. También tenemos el típico preguntas rápidas, donde preguntamos pues, cosas que cómo te fundes el dinero, qué porcentaje de tu sueldo ahorras, si das propina o no. O sea, hablamos de dinero en todos sus ámbitos, en cosas más del día a día y en cosas un poquito más profundas si el invitado da pie a ello, ¿vale? Luego, al final, sí que hacemos una pregunta de examen, son 3 preguntitas de examen un poquito más cañeras. Y si os apetece, luego al final de la intervención he traído este juego por si queréis participar así en modo Kahoot, y he traído un pequeño obsequio por quien gane. Son 3 preguntas muy tontas, pero es un poco para recrear lo que, ¿no? Como si fuerais un invitado del podcast de final de mes. Entonces, entramos un poco a detalle de números, que supongo que, ¿no? Pues a la gente también le interesa de, vale, pero ¿qué estamos hablando, no? Nosotros hace muy poco que hemos salido, tenemos una temporada, 7 capítulos, bueno, 6, la semana que viene sale el otro, que es final de mes ya, por si no lo sabíais. Y tenemos más de 400.000 reproducciones del podcast, ¿vale? Entonces yo he destacado aquí, veréis que arriba hay pues, las carátulas, ¿no? Los capítulos que mejor nos han funcionado. Me he apuntado aquí los números. Los números para deciros un poco reproducciones de cada uno para que sepáis, ¿no? Pues, por ejemplo, el de Laura Scanes, que es el primero, tiene 48.000 reproducciones. El de Violeta, 79.000. Marc Márquez, 226.000. Marc Márquez, bueno, es un perfil que lo ha petado claramente, porque al final no solo lo conoce la gente joven, sino que es un perfil como súper conocido. Marc Casadó, futbolista del Barça, 51.000 reproducciones, ¿vale? Luego hay otro tema que son, ¿no? Cómo haces que ese contenido pues en redes como tenga el mayor alcance. Nosotros de cada capítulo solemos hacer unas 4 o 5 cápsulas, ¿vale? La primera suele ser pues, un teaser de las cosas más guays, y luego de trozos más concretos de la entrevista. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay 2 objetivos diferentes, ¿no? ¿Cómo sabes si funciona o no funciona? En redes a veces un contenido o un tal funciona muchísimo y luego no se traduce exactamente en reproducciones al podcast. Pero sí que es verdad que las cápsulas que mejor funcionan son de los podcasts que luego más reproducciones tienen. Esto es la norma. No siempre es así. A veces nos ha pasado, por ejemplo, que una cápsula de contenido nos ha funcionado muchísimo, pero no es el podcast más escuchado. Eso pasa porque el invitado en redes funciona muchísimo. Incluso nos funciona, por ejemplo, Marc Casadó en TikTok nos petó las visualizaciones de los contenidos, y quizá en otra red social no. Entonces eso sí que sale un poco más de la norma, ¿vale? Pero nos ha ayudado mucho porque al final son objetivos diferentes, ¿no? Cuando os decía que nuestro objetivo es notoriedad, pues a llegar al máximo número de personas en redes es parte del objetivo del proyecto. Y no solo miramos alcance, que son visualizaciones, sino engagement rate, que no sé si sabéis lo que es. Al final el engagement rate es coger las visualizaciones, dividir entre interacciones, y te sale un porcentaje. Son 2 tipos de métricas igualmente válidas en función del objetivo que tú tengas, ¿no? Porque te puede ver mucha gente, pero quizá no interactúa nadie. Bueno, o te ve menos gente, pero interactúan un montón. Es decir, la gente que te ha visto ya le ha encantado y ha hecho, cuando digo interactuar, digo poner like, comentar, guardar, cualquier acción, ¿vale? En las cápsulas. A nivel de cápsulas también había traído algo de datos. Por ejemplo, Marc Márquez, una de sus cápsulas en redes, tuvo 1 millón de visualizaciones. Eso pasa porque él en sus redes tiene 6-7 millones ya de seguidores. Entonces, solo que él comparta esto, pues el alcance que tiene es muy grande. Violeta, por ejemplo, una de sus cápsulas llegó a Violeta Magriñán, que es una influencer, que no lo he dicho por si no la conocéis, 600.000 visualizaciones de su cápsula. O Marc Casadó, 351.000
visualizaciones. Normalmente nosotros, todas las reproducciones, el gran volumen de reproducciones viene por la primera semana y media como máximo, luego pues baja, ¿no? Ya sabéis que la periodicidad en los podcasts es importantísima, nosotros hacemos 1 al mes, por lo tanto, pues la primera semana tenemos muchas y luego pues va bajando, pero por la dedicación de esfuerzo y coste no podemos hacer más. A mí me encantaría, pero hacemos 1 al mes. ¿Qué pasa? Que si a veces alguno de estos perfiles es noticia por alguna cosa, por ejemplo, la semana pasada el Barça ganó la Liga, Marc Casado, no sé si lo sabéis porque quizás es muy más local, pero se fue a Canaletas a celebrar el título, fue noticia y de golpe su podcast, que hace 2 meses que está publicado, ¡fum!, lo ha vuelto a subir. Entonces, bueno, por eso, como os decía, que el perfil del invitado pues, ayuda muchísimo a generar ese alcance. Y luego una cosa que fue muy chula que nos hemos encontrado es la repercusión en medios, ¿no? Que esto es otra pata del alcance que puedes conseguir. Hemos conseguido que de manera orgánica medios de comunicación, que seguramente nunca de manera orgánica comunicarían algo de una marca, sino es que hay un equipo de comunicación detrás, de manera orgánica han publicado, se han hecho eco de algunas declaraciones de los invitados y hemos salido pues eso, en El Marca, en El Desmarque, en El Mundo Deportivo, en La Vanguardia y la semana pasada salimos en La Sexta, así que esto es muy chulo para el proyecto, la verdad, y muy gratificante. Yo solo como algunas cosas que hemos aprendido, ¿no?, en este proyecto, que hemos hecho mal, hemos mejorado. Bueno, estas son algunas fotos de las grabaciones, lo grabamos en nuestras oficinas que tenemos en Barcelona, que eso también ha ayudado mucho a que todos los empleados formen parte de ese proyecto y no sea solo una cosa que el equipo de comunicación hace y ya está, sino que todos pueden ver el podcast y además sabéis que bueno, en una empresa los propios empleados son la mejor marca o la mejor amplificación de lo que se hace internamente, así que ha sido muy chulo lo de hacerlo interno. Cosas que hemos aprendido o errores que hemos cometido, por ejemplo, las primeras grabaciones, para intentar que no cortar y que la conversación fluyera, pues no cortábamos, ¿no? Y esto nos ha pasado que entonces en algunos capítulos me faltaba un poco de profundidad, ¿no?, de algún tema. Al final venimos a hablar de dinero y está guay, pero es importante que los invitados se mojen un poco y vayan un poco más allá, porque si no al final te quedas muy en la superficie. Entonces, los primeros capítulos fue como, no, que fluye y ya está, no cortamos. Y una vez visto fue como, no, espérate, sí que es importante cortar algún momento y decirle al presentador, aquí detente un poco más, pregunta un poco más, o el otro, extiéndete un poco más. Y igualmente cortamos muy poco, que eso no sé si es normal o no, la verdad me encantaría saberlo, pero es bastante fluido. Pero sí que esto marcó un poco un antes y un después en lo que luego te sientes cómodo con el resultado final. Luego, muy importante es poder preparar la entrevista con los invitados previamente, porque al final, como os digo, hablamos de dinero y muchos no tienen ni idea, aunque sean futbolistas. Entonces, intentamos que antes de la grabación, para hablar con ellos, decir que se preparen algunas cosas, pues porque no sea todo las respuestas pues no lo sé, pues esto me lo lleva no sé quién, ¿no? Pues esto ha ayudado a que luego el resultado final también sea más chulo, ¿vale? Yo no sé qué más. Sí, y después, muy importante para nosotros, el humor, es decir, que sea divertido. Cuando iniciamos este proyecto, al final los bancos, digo bancos por poner otra competencia que tenemos, tienen un montón de podcasts, pero no eran esos a los que nos queríamos parecer, ¿vale? Entonces miramos los podcasts que mejor funcionan y normalmente el humor pues es algo que funciona mucho, ayuda mucho a simplificar cuando hablas de cosas un poco más difíciles o un poco más incómodas. Así que esto también ha sido parte clave que no la queremos olvidar. Espero que os haya gustado y en resumen es que al final hablar de dinero no es de mal gusto, sino al contrario, todos tenemos que hablar de dinero, es sano, así que hacerlo cuanto antes. Gracias. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.